Muy bien, muy bien. Buenos días, hermanos. Buenos días, buenos días. Saludamos a la amada, a la iglesia, a la que no tiene mancha, ni arruga, ni contaminación. Amén. Puro Efesios 5, 25 y 26. Sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Saludamos a los que nos ven por el video en esta mañana. Hoy domingo estamos aquí en el lugar donde nos reunimos los que estamos perfectos con una ofrenda para la gloria del Señor. Te saluda tu amigo y hermano, el hermano Marco Delgado, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres sin mancha, sin arruga, perfecto y completo en Cristo Jesús. Mire todo lo que somos, hermanos. Pertenece a una iglesia muy grande. Pertenecemos, hermanos, al gobierno de Dios, que es lo más importante. Embajadores de Cristo. Mire, dice 2 Corintios que somos olor grato. Olor grato. En esta mañana puede ser que alguno de nosotros se haya levantado así como todos los días, añejo, bien añejo, eso ni qué decir, ¿verdad? Pero para Dios, en esa mañana, para Dios, oh, gloria a Dios, Dios respiró un aroma precioso. Y ese aroma precioso somos cada uno de nosotros. Porque el Evangelio, que no miente, dice que somos grato olor para Dios en Cristo. En Cristo. Vamos a ver un tema bien importante en esta mañana. El tema se llama En Cristo tengo complacencia. Como dice Carlos, en Cristo me complazco. Yo me complazco en lo que Dios se complace. Eso es el tema, hermano. Yo me complazco en lo que Dios se complace. Y vamos a ver algunas citas bíblicas, hermanos, que están en Mateo también está en Lucas, también está en Marcos, pero ahorita vamos a abrir la Biblia en otro lado. No apunte esas citas todavía, ahí vamos. Quiero decirle a los que nos ven por el video que puede vernos en YouTube. Estamos allí los martes y los jueves en vivo a las 8:15. Martes y jueves a las 8:15 puedes vernos y compartir con nosotros la palabra del Señor. En Facebook más bien es, ¿verdad? En Facebook es que estamos martes y jueves en vivo. Y en YouTube estamos allí, hemos subido muchos videos para la gloria del Señor. Allí tú puedes también abrir en Iglesia El Despertar de la Gracia, le das videos y puedes ver todos los videos que hemos subido y puedes instruirte, aprender de la palabra del Señor. Muy bien. Y nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana acá en este local de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este a las 10 de la mañana. Vamos a ver este tema entonces, vamos a ver este tema. Vamos a verlo. En Cristo tengo complacencia. Gloria al Señor, me complazco en el Señor. ¿Cuántos se complacen en el Señor? O sea, le basta la gracia. Hermano, y vamos a ver en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a trazar bien. Vamos a ver, hermanos, que es en Él que Dios se complace. Dios se complace. Y vamos a usar dos versículos bíblicos. Vamos a usar dos versículos bíblicos para el estudio en esta mañana. Se encuentra el primero en Hebreos 6:1 y Hebreos 12:2. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra de Dios, el Evangelio. Vamos a ver Hebreos 6:1. ¿Qué dice Hebreos 6:1? Dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Escuche, hermanos, este versículo hay que ponerle atención y ahí continúa, pero vamos a leer hasta allí. Dice, no echando, mire el versículo 1. Dice el versículo 1, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Dice de obras muertas, arrepentimiento de obras muertas, o sea, están muertas, hermanos, para Dios están en el cementerio, para Dios quedaron clavadas en la cruz. Dice el libro de Efesios que el acta que había contra nosotros la quitó de en medio y la clavó en la cruz.
Cuando dice que la clavó en la cruz, hermano, fue que le dio muerte. A esas cosas no hay que volverles a dar vida, lo que Dios ha matado. Y también dice aquí algo muy importante, que es de la fe en Dios. De la fe en Dios. En los días del ministerio del Señor Jesús, nosotros en ninguna parte, hermanos, encontramos al Señor, por ejemplo, cuando le dice a alguien, ten fe en mí. ¿Han visto ustedes alguna vez ese versículo? Ten fe en mí. ¿Ah? Solo le dice cree. Pero sí, muchas veces que eso fue lo más que él dijo fue, ten fe en Dios. Tu fe te ha salvado, conforme a tu fe, así sea. ¿Por qué les decía conforme a tu fe, así sea? Porque ellos creían en Dios. Los judíos, ahí a quien él les está hablando, a todos los que él les está hablando es a los judíos. Y todos los judíos creían en Dios. Entonces, la palabra fe, hermanos, realmente ni la mencionó Jesús ni una sola vez en el griego. Nunca la mencionó, porque esa palabra, hermanos, no existe. Pueden buscar comentarios fidedignos para que te des cuenta. La palabra que él usaba era confianza. Esa era la palabra que él usaba, confianza. O la palabra creer, es así, se tradujo correctamente, creer. ¿Crees que yo puedo hacerlo? ¿Recuerdan? ¿Crees que yo puedo hacerlo? Ten confianza. Ten confianza. ¿Ten confianza en quién? En Dios. Aquí Hebreos dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos. Vamos adelante, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y el fundamento de la fe en Dios. ¿Por qué ya no en la fe en Dios? Porque hubo un cambio. Por eso el tema, hermanos, se llama, en Cristo tengo complacencia o me complazco en Cristo. Me complazco en Cristo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, hermanos. En Dios hubo un cambio para cada uno de nosotros, los creyentes. Ya no es una fe en Dios, ahora es una fe en Cristo. Es una fe en Cristo. Ahora vamos a leer el otro versículo. Dice Hebreos 12. Hebreos 12. Vamos a ver el 2. Crees en Dios, cree en mí. Ese es Juan 14. Sí, sí, claro, él lo usa. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Creed en Dios, creed también en mí. Ajá. Él usa la palabra creer. Claro, hermanos, si nosotros nos vamos a buscar esta palabra, creer es confianza, es seguridad, es creer, es fe. Amén. Es fe. No está mal traducida la palabra fe, está bien traducida. Está bien traducida, solo que lo que se dijo fue confianza. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Hebreos 12:2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta allí vamos a leer, hermanos. Escuche lo que dice. Puestos los ojos ¿en quién? En el Señor Jesús, ¿verdad que sí? ¿Por qué no dice aquí en Dios? Exactamente. Hermano, eso que usted acaba de decir es una gran verdad. Es una gran verdad. Es el mismo. Es el mismo. Pero hubo un cambio para nosotros. Hubo un cambio para nosotros. Dice Hebreos capítulo 7 que si hubo cambio de sacerdocio, también hubo cambio de ley. También hubo cambio de ley. Hubo un cambio. Por eso es que estamos hablando en lo que Dios se complace. ¿En qué se complace Dios? ¿En quién? Mire, hermanos, vamos a leer dos citas bíblicas. Comencemos por Efesios. Vamos a ver, Efesios. Hermanos, estos estudios son muy lindos, pero es como lo que vimos ahora hace un rato. Trazando bien, amén. Así es. Trazando bien. Usted sabe, hermanos, que dice, mire, el Antiguo Testamento y el Evangelio y todo, dice que Dios todas las cosas las hizo para Él mismo, ¿cierto o no?
Usted lee el libro de Isaías y dice, mirad que no hay dioses conmigo. Yo extiendo con la palma de mi mano, dice, todo el universo, y con 3 dedos junto el polvo de la tierra. Ved que no hay dioses conmigo. Dice Efesios, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Romanos capítulo 11, versículo 36 también dice eso. Pero vamos a ver qué nos dice el testimonio de Dios en Efesios capítulo 1. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 1, versículo 9, y vamos a hacer énfasis en el 10, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oh, gloria a Dios. Hermano, esto es muy importante. Esto es muy importante. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted conozca a Dios. La voluntad de Dios es que usted conozca a Cristo. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es? El versículo 10, reunir ¿cuántas cosas? Todas, exactamente. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, no hago nada por fuera. Hermano, ahora una pregunta: ¿para qué hizo Dios el universo? ¿Para qué hizo Dios los ángeles? ¿Para qué nos hizo Dios a nosotros? ¿Para qué hizo Dios todo? ¿Para qué? Para la gloria de Él. Hermano, Dios lo hizo para la gloria de Él, pero Dios lo hizo para entregárselo a Cristo. Entiéndase, el versículo 10, Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El versículo 1:22, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces vamos a gobernar con Él todo. Hermano, Dios lo hizo todo para Cristo. Entiéndase, hermano. Hubo un cambio. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 9, 1 Corintios capítulo 9. Dice el versículo 9, capítulo 9, versículo 18, perdón. El versículo 19, más bien, hermanos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos? No estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, porque en el cumplimiento de esta dispensación, hace 2000 años, Dios reunió todo en Cristo. Amén. Dios reunió todo en Cristo. Dios todo lo hizo para reunirlo en Cristo. ¿Me doy a entender? Por eso tenemos que complacernos en lo que Dios se complace. Dios todo lo hizo por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué hizo Dios todas las cosas? Por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces ahora nosotros no debemos de estar con los rudimentos de la fe en Dios, porque hubo un cambio. Vamos a estar agradando a Dios en lo que Dios se agrada, porque Dios lo sujetó todo bajo los pies de Cristo y Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Es bajo la ley de Él, bajo la ley de Cristo, en la que nosotros nos encontramos, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, bajo el gobierno de Cristo. ¿Me voy a entender?
Hay algunos pasajes de la palabra del Señor que vamos a leer, pero primero, hermanos, tenemos que leer estos dos. Dice Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Mateo 3:17 y 17:5. Ahora, hay otros testimonios, hermanos, que los repiten los sinópticos, que son Marcos 1:11 y Marcos 9:7. Yo los digo para que queden grabados en el video. Lucas 3:22 y Lucas 9:35 y segunda de Pedro 1:17. Estos son testimonios que hablan de lo mismo que vamos a leer en Mateo 3:17. Vamos a ver qué dice Mateo 3:17. Este sí lo vamos a leer. Mateo capítulo 3 versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuche, 3:17, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora el otro testimonio, 17:5, Mateo 17:5. ¿Qué dice Mateo 17:5? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí añade algo más, dice: a él oír. A él oír. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oír. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces vamos a poner los ojos ahora no en los rudimentos de la fe en Dios, sino que ahora vamos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, a quien Dios constituyó como fe para cada uno de nosotros. Yo no puedo acercarme a Dios como yo quiera. Yo no puedo acercarme a Dios como yo pienso. Puedo tener muchas buenas intenciones, pero no es como yo quiero. Por eso tenemos que complacernos en lo que Dios se complace. Yo me complazco, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en Lucas dice: ¿a él qué? A él óiganlo, porque él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y él nos ha revelado este misterio que estaba escondido desde los siglos, pero que ahora ha sido manifestado. ¿Cuál es? Que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Dios las reunió en él. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, dice en 1 Corintios capítulo 1: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en Filipenses 3 habla de la resurrección. Dice: a fin de conocer el poder de su resurrección, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. El apóstol Pablo no sabía ninguna otra cosa sino que a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Pablo predicaba y enseñaba a Cristo, porque Pablo se complació en los días de su ministerio en lo que Dios se complace. Y ese es el ejemplo que Él nos dejó a nosotros con esta enseñanza de esta mañana: complacernos en Dios. El misterio de la piedad. Complacernos en lo que Dios se complace. ¿Y en qué se complace Dios? En Cristo. Se complace en Cristo, en Cristo. Vamos a ver, hermanos, ahora algunos testimonios de la palabra del Señor. Por ejemplo, Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así lo dice esta Biblia. El original, hermano, dice: con Cristo fui crucificado. O sea que ya Cristo no está crucificado, que Él fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Está a la diestra de Dios. Amén. Entonces, con Cristo fui crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta dice: estoy.
No puede ser estoy. Dice Benson que no puede ser estoy porque no está crucificado. Dice Gálatas 2:20, con Cristo fui crucificado, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Él. Hermano, esto es muy importante, esto que vamos a ver a continuación. Porque dice aquí la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Vamos adelante a la perfección, hermanos. Tenemos que ir adelante a la perfección. Después de la resurrección, hermanos, es donde está la perfección. No antes. Antes de la resurrección, antes de la muerte, hermanos, lo que había era ley. Había una ley que no podía justificar. Había una ley que nadie la podía guardar. Mire, usted puede leer Hechos capítulo 10, puede leer Hechos 13, 39 también, donde el apóstol Pablo dice, y de todo aquello que por la ley de la cruz para atrás no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. En la ley no se podía ser justificado. Pero en Cristo sí somos justificados. En Cristo sí somos justificados. Por eso dice el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es al que Dios puso, hermanos, como Señor. Dice el apóstol en Hechos, dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Mire, le dio un nombre que es sobre todo nombre y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Cristo está sobre todos los nombres. Y por eso es que Pablo dice, me propuse no saber nada sino a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está sobre todos los hombres. Usted cuando el apóstol Pablo nos enseña a través del Evangelio, usted nunca lo ve menciona una u otra vez por alguna cosa a Moisés, menciona alguna otra vez a David, pero nunca lo oye usted haciendo un sermón completo de David, un sermón completo de Moisés, un sermón completo de Sansón, un sermón completo de Jefté, un sermón completo de Débora. No lo oímos en esas cosas. ¿Por qué? Porque nos dieron a conocer el misterio de su voluntad, en lo que Él se place, en lo que Él se goza, al que está sobre todo nombre. Nos proponemos no saber nada de ningún hombre, aunque esté escrito en la Biblia, llámese Abraham, Isaac o Jacob. Mire, hermanos, los judíos sí son muy dados a eso. Los judíos se sienten felices porque son descendientes de Abraham, pero no saben que una vez Juan el Bautista dijo, no se sientan tan contentos de eso, porque Dios puede hacer descendientes de Abraham de las mismas piedras. Nosotros no somos descendientes, hermanos. Nosotros no buscamos genealogías. Nosotros buscamos, hermanos, en lo que Dios se complace, en lo que Dios se agrada. Este es mi hijo, en él tengo complacencia, en él me agrado, a él oído. Y es en la fe de él en la que nosotros estamos. Hay que poner los ojos en el autor de la fe. Dice Romanos 12, sí, dice que Él derramó una medida de fe, o nos dio una medida de fe, pero esta medida de fe es el autor, el que la tiene. Hay que poner los ojos en el autor de la fe. Mire ahora lo que dice Gálatas 3:22. Vamos a ver allí mismo en Gálatas, porque hay 3 versículos. Dice Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo. Eso es muy importante, hermanos, en esta mañana para el estudio. Para que la promesa que es por la fe en.
esta semana escuchaba por allí en un video un tipo que lanzó un libro. O sea, escribió un libro y lo estaba publicando, el lanzamiento de esa obra que él escribió. Hermano, y de lo que está hablando él en esa obra es oponiéndose al verdadero conocimiento que nos da a nosotros la palabra de Dios de Cristo. ¿Me doy a entender? Él lo que está haciendo, hermanos, es hablando en ese libro de que Cristo no existió. De que Cristo no existió. Y usted sabe, hermanos, que mire, hermanos, hay un montón de mensajes y predicaciones que dicen que Cristo no existió. Que Cristo no existe. No sé por qué gastaron tanto tiempo en ese libro, en escribirlo. Ese hombre mejor hubiera dedicado ese tiempo a otra cosa. Ojalá que nos pueda oír por el video. Sería un testigo de Jehová. Hubiera sido necesario que hubiera gastado todo ese tiempo en otra cosa. Porque con ese libro no va a ser mella a ninguno de los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Los que creemos en Dios es porque fuimos predestinados, fuimos escogidos, es porque fuimos muy especiales para Dios y nos puso en esta tierra para creer no solamente en Él, sino para hablar de Él y predicarlo a Él. Y amarlo a Él. Porque esta misma palabra de Dios nos dice que no es de todos la fe, ¿cierto o no? No es de todos la fe. Dice que hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Qué pena es que en esta mañana tengamos que decir que todos los que se oponen al Evangelio son vasos para deshonra. Pero no se preocupe, así a usted lo hicieron. Así lo hicieron. Y si Dios lo permite, mire, Pablo. ¿Quién era Pablo? Perseguidor, asesino, o maltratador, obligaba a blasfemar. Pero ¿qué pasó? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando estuvo el tiempo señalado por el Padre, mira, un rayo lo tiró al suelo. Inmediatamente quedó ciego e inmediatamente dijo: ¿quién eres, Señor? Por eso hay que predicar esta palabra, amén. Se convirtió en un solo. De un solo, ¿quién eres, Señor? Y desde ahí en adelante comenzó a predicar a Cristo y se propuso no saber nada, absolutamente nada, sino a Cristo y solo a Cristo, nada más. Conociendo todo. Mire lo que dice ahora Gálatas 2:16, leímos Gálatas 3:22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16, allí mismo donde estamos, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe Sabiendo. La fe en Jesucristo. ¿Cómo dice ahí? La fe en Jesucristo. Escuche, hermanos. No es lo que como yo pienso, no es como yo quiero, es por la fe de Él, por la fe de Cristo, o por la fe en Cristo, como se traduce. Pero lo más acertado es por la fe de, porque tenemos los ojos puestos en el autor de, amén, de la fe. Entonces es la fe de Cristo la que obra en nosotros. Esa es la medida que Dios nos ha dado. La medida de la fe que Dios nos ha dado es Cristo, porque Cristo es la fe. Pero venida la fe, dice Gálatas 4, pero venida la fe quiere decir que no estaba. Venida la fe, ahora ponemos los ojos en esa fe y ahora estamos en la fe de Cristo. Esto es muy importante. Ahora mire lo que dice Efesios 1:15, allí a la par, hermanos. Efesios capítulo 1. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos? El apóstol Pablo aquí nunca viene hablando de la fe en Dios.
Mire lo que dice aquí. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, yo me gozo, dice Pablo, de ustedes, efesianos, todos ustedes, los de la ciudad de Éfeso, yo me complazco en lo que Dios se complace, porque ustedes tienen la fe en el Señor Jesucristo. Tenemos la fe de Cristo, eso es lo que Él está diciéndoles allí. Por eso es que hay que ir adelante a la perfección, no echando otra vez lo viejo, sino sacando lo que Dios ha establecido, y lo que Dios ha establecido es en lo que Él se complace. Yo lo hice todo, yo lo crié todo y yo lo entrego a Cristo para que nosotros tengamos la fe en Él. Y la fe es de Él. Mire lo que dice Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice así: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Hermanos, cuando leemos, tenemos que leer de esta manera: no teniendo la justicia mía que es por la ley, dice el verso 9, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es por la fe de Cristo, esa es la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es, hermanos, por eso es que nosotros somos salvos por fe. ¿Por qué nosotros somos salvos por fe? Porque todo lo que Cristo hizo fue perfecto. Amén. No es lo que yo hago. Dios, hermanos, no me impute a mí buenas obras. Dios me impute a mí la justicia de Cristo. Dios me impute a mí la santidad de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo. Eso es lo que Dios nos da. En lo que Él se complace. Dios nos da, Dios se complació en Cristo, se complace en Cristo y por la eternidad estará complacido en Él. Dice: este es mi Hijo amado en quien tengo nuestra vida, dice Colosenses 3:1, que está escondida en Cristo. Entonces, como nuestra vida está escondida en Cristo, nosotros somos complacencia de Dios, porque nosotros somos Cristo y escondidos en Cristo, y Cristo nos sustenta con la fe de Él. Así es. No la fe mía, la de Él. Somos lo que somos, como dijimos ahora, por gracia. Por gracia. Esto, hermanos, es gracia. Padre. Dice Romanos 5: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice que Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz. No por lo que usted hace, no porque usted levanta la mano, no porque usted camina al frente, no porque usted hace largas oraciones. Eso no es. Es en lo que Dios te complace. Y no podemos complacernos en nombres, aunque estén en la Biblia y hayan sido muy importantes esos nombres, llámese como se llamen, hayan sido mujeres o hayan sido hombres. No podemos complacernos en esos nombres. Esos individuos, esos personajes fueron muy importantes, pero en quien Dios se agrada, en quien Dios tiene complacencia y al que Dios dice a Él oír, es al Señor Jesucristo. Justificados. Es a Él. Por eso Él está sobre todos los nombres. Quiera Dios que la palabra de Dios pueda abrirte el entendimiento al que nos está escuchando a través del video, ya sea hoy domingo, mañana lunes, el martes, cualquier día, no importa. Pero mira, no son hombres, Dios no trata con los hombres. Los hombres estamos escondidos en Cristo y tenemos la fe de Cristo. Entonces Dios se complace en Cristo y nosotros llegamos a ser la niña de los hijos, la niña de los ojos de Dios. Llegamos a ser perfectos en Cristo, completos en Cristo, porque estamos oyendo en el que Dios se complace. Y oímos al que Dios nos ha ordenado, a Él oír. A Él oír. El otro día hablaba con alguien por allí acerca de los ídolos. Aunque
Un ídolo nada es en el mundo. Dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 5. Un ídolo, ¿qué es? Nada. Entonces, como no es nada, no vale ni la pena hablar de nada. Porque si vamos a hablar de ídolos, vamos a hablar de nada y nada es nada. Estamos perdiendo el tiempo con nada. Así es. Más claro. Entonces, al final de la conversación con esta persona me dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Digo yo, exactamente, ve, ahora sí. Me contrista el corazón con eso que usted me acaba de decir, y ojalá que así sea. Complazcámonos en lo que Dios se complace y oigámonos en la orden que Él ha dado a Él oír. Entonces es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Oigamos el consejo de la palabra, tracemos bien la palabra como estábamos viendo ahora. Esto es trazar bien la palabra de verdad, no como yo pienso, no como yo quiero, no como a mí me enseñó papi y mami, no como a mí me enseñaron desde pequeñito, no, es lo que Él dice en su palabra, como Él dice. Es como Él dice. Colosenses 1:4. Mire, hermanos, allí a la par está Colosenses capítulo 1, el versículo 4. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 4. Dice así: habiendo oído de vuestra fe en, o que es lo mismo la fe de. Amén. Habiendo oído, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Habiendo oído de vuestra fe en. ¿Se da cuenta, hermanos, que dice Hebreos 6, dice, dejando los rudimentos, vamos adelante, vamos a la perfección, no echando otra vez fundamentos de la fe en Dios? ¿Sabe, hermanos? Eso para predicar o para enseñar de ese versículo de Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, hermano, hay que tener mucho cuidado. Porque ¿qué es lo que más se oye hoy, hermanos? La fe en Dios. ¿Ah? Es un rudimento. Hermano, usted porque lo entiende. Hermano, esto que nosotros estamos diciendo en esta mañana y que va a salir por el video y que muchas personas lo van a escuchar, ¿cómo que la fe en Dios es un rudimento? Jamás. ¿Cuánto me entiende la idea? ¿Cómo se le ocurre a ese señor don Marco decir que la fe en Dios es un rudimento? Si Dios es lo más lindo, lo más precioso que hay, si Él nos da todas las cosas, de Dios viene la lluvia, de Dios viene el verano, de Dios viene el invierno, de Dios vienen los alimentos, ¿cómo nos va a enseñar que no hay que tener fe en Dios? Pues no lo digo yo, lo dice Él. Él dice que hay que complacerse en lo que Él se complace, así se llama el tema. Y al que hay que oír es al que Dios ha designado para que oigamos. Y aquí en el Evangelio dice Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y esos son los versículos que yo les he estado mencionando, que hubo un cambio. Hubo un cambio, si hubo cambio de ley, hubo cambio de sacerdocio. Dice Hebreos capítulo 7, no estando yo sin ley, 1 Corintios 9, sino bajo la ley de Cristo. Yo no estoy sin ley de Dios, yo tengo la ley de Dios, yo tengo en lo que Dios se complace y yo oigo lo que Dios me ha ordenado que yo oigo. Esta es mi complacencia. ¿Es así o no es así? Yo tengo la fe, desarrollo la fe. Imagínense, Dios nos ha dado esta medida. ¿Cuál es la medida? Hermanos, dice aquí Colosenses 1:4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Esta es la medida. Hermanos, nosotros no podemos creer en alguien que no nos haya sido revelado por Dios. Nadie puede creer en Cristo si no le ha sido revelado por Dios que Cristo es el autor de la fe. Nadie. Es más, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Nadie. Y dice Hebreos capítulo 6 que ninguno toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Cuál honra? Tener la fe en el Hijo de Dios. Porque Dios hizo todas las cosas y Dios se lo dio al Hijo. Él lo gobierna.
Él es el Rey. Toda potestad me dio. Mire, dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Por Dios, hermanos, una palabra a los sabios basta. No hay necesidad de traer aquí a un exégeta o a un teólogo para decirnos que Dios le dio todas las cosas por herencia al Hijo. Y que nosotros estamos sujetos al Hijo, con la fe en el Hijo, viendo al Hijo, oyendo al Hijo, obedeciendo al Hijo. Esa es la orden de Dios. No es lo que yo quiero, muy bien. No, es mejor obedecer a Dios. Esto es obedecer a Dios. Que por Él, de Él y para Él. De Él, por Él y para Él. De Él, por Él y para Él. Y hermanos, se cambió el nombre. Dice Isaías 52:6, para que lo apunten. Isaías 52:6 dice: en aquel día todos me conocerán con mi nuevo nombre. Y ese nuevo nombre es Jesucristo. Usted lo puede llamar Yahshua, usted lo puede llamar Jesus, usted lo puede llamar en cualquier idioma que usted quiere. En Costa Rica hablamos español y lo llamamos Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Con el idioma no importa. Lo importante es que estemos con los ojos puestos en Él, porque es la fe de Él, es a través de Él, escondidos en Él. Mire, separados de Él, eso lo dijo Él allá en Juan capítulo 15. Separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, es cortado y echado fuera, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros vemos grandes organizaciones que no están fundadas en Cristo. Vemos grandes fundaciones que no están fundadas en la fe de Cristo. Vemos grandes fundaciones que la cabeza no es Cristo, ni el fundamento es Cristo, y son grandes fundaciones. Pero aquí no se trata de grandes fundaciones, aquí no se trata de grandes imperios terrenales, aquí se trata de agradarnos en lo que Dios se agrada, complacernos en lo que Dios se complace y oír lo que Dios ha ordenado que nosotros oigamos. De eso es lo que se trata. Así es. No lo que yo quiero y no lo que yo pienso, Qué buena predica. es lo que Él. Así es. Qué buena. Es lo que Él. Semejantes. Colosenses 2:5. Colosenses 2:5. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 2:5. Estamos en Colosenses capítulo 1, ¿verdad que sí estábamos? Sí. Ahora 2:5, nada más de darle vuelta a la página, porque aunque estoy ausente en cuerpo, está hablando aquí el Evangelio de nuestro apóstol, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Escuche, hermano, esto es muy importante, escuche, gozándome y mirando vuestro buen orden. Dice el apóstol: yo estoy ausente en cuerpo, yo les estoy escribiendo esta carta desde acá, desde muy lejos, desde una cárcel, pero yo me estoy gozando, yo estoy mirando desde aquí vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hermano, ustedes han notado que de todos estos pasajes que hemos leído y los que vamos a leer, Él no dice: y de vuestra firmeza en la fe en Dios. No dice eso. No, Ustedes han notado que no dice eso. ninguno. ¿Por qué no dice eso? Porque la fe en Dios dice allá: vamos adelante a la perfección. Esta es la perfección. Esta es la perfección. ¿Quién es la perfección? Cristo. Mire, hermano, lo que yo voy a decir se me está viniendo a la mente. Mire, Cristo, hermanos, de eternidad a eternidad, Cristo es la cereza en el pastel. Cristo es la cereza en el pastel. ¿Qué acabo de decir yo con eso?
¿Ah? Es todo. Mire, el pastel bien hecho. ¡Qué pastel más lindo! ¡Qué rico se ve ese pastel! ¡Qué decoración! ¡Qué aquí, qué allá! Ah, pero le hace falta algo. ¿Qué le hace falta a ese pastel? ¿Qué le hace falta a esa creación, a esa redención? ¿Qué le hace falta? Que nosotros, el pastel, que estamos perfectos, que estamos completos, tengamos la mirada puesta en la cereza. En la cereza, Cristo Jesús. Qué ilustración más fea, ¿verdad? ¿Ah? Cristo Jesús. Pero se entiende. Pero se entiende, ¿verdad? Se entiende. Yo sé que alguien me va a entender con eso. Un pastelero me va a entender con eso. Pero mire, hermanos, mire lo que dice la palabra del Señor. No habla de la fe en Dios, hermanos. De la fe en Dios, de la fe en Dios. Pablo no viene tratando de eso. Pablo viene tratando de la fe en Cristo, de la fe en Cristo. Mire allí mismo, hermano, en Colosenses capítulo 2. ¿Por qué? Mire, hermanos, que es la perfección. Mire allí lo que dice Colosenses capítulo 2. Ahí está, Dice, los que- sí, 2 y 3 también puede ser que leamos el 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Escuche, hermanos, escuche. Vamos adelante a la perfección, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Note, hermanos, lo que dice Colosenses 2 y 3. Para que sean consolados los corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Hasta alcanzar todas las riquezas. Efesios capítulo 2. Vámonos ahora a Efesios capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios 1, 17 es en adelante. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuche, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, escuche, en el conocimiento de Él. ¿Uno qué? 1:17. Efesios 1:17. Dice conocerle perfectamente. ¿A quién? Cristo dice. Vamos adelante a la perfección. Conocerle perfectamente. Hermanos, si conocemos a Cristo, como dice esa Biblia, perfectamente, entonces quiere decir, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es la perfección? La perfección es Cristo. Esto es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios, gozarnos en lo que Dios se goza y oír a quien Él ha ordenado que nosotros oigamos, porque a Él es la perfección. Él es la perfección. Si le conocemos perfectamente, estamos perfectos. Hermano, usted sabe que la palabra, de eso trata, la palabra perfecto. Hermano, la palabra perfecto no es que nosotros somos perfectos en este cuerpo, somos perfectos en espíritu, pero la palabra perfecto es conocimiento, es estilo de vida. Eso es la palabra perfecto. Y dice el versículo 18, Colosenses 1:18, Efesios 1:18, Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire, hermanos, todo lo que Dios quiere que usted tenga, con solo nada más de poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahora mire Efesios 1, Efesios 3, mire Efesios 3:15. Efesios 3:15. Dice Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, para ser llenos de toda la plenitud de Dios hay que conocer todo esto que excede a esta palabra. Esta es la perfección. Esta es la perfección. La anchura. Mire, la anchura, la altura, la profundidad, la longitud. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Todo conocimiento. Mire, hermanos, mire la cereza en el pastel. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oh, por Dios, hermanos. Hermanos, no podemos brincarnos esto con una garrocha. Hermanos, no está tan alta tampoco como para coger la garrocha y decir, hermanos, hay que conocer al Hijo en el que Dios se complace, oír lo que Dios ha ordenado que haya, para que toda la plenitud de Dios, todo el poder de Dios sea en nosotros, hermanos. Sea en nosotros. El versículo 19. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo? Conociendo el amor de Cristo. Esto es lo que excede a todo conocimiento. No es como yo quiero. No es, hermanos, no es como yo quiero. No es el Santana. No es inventando nombres. Ustedes saben, hermanos, que hay una religión por allí, nació en Puerto Rico, se llama los Mita. Los mitas se llaman. Hermanos, no es como yo quiero. No es como yo quiero. Y hay un montón de nombres, hermanos. ¿Por qué menciono este? Porque casi nadie la conoce. Aquí en Costa Rica hay una. Hermano, no es como yo quiero. Es como Dios lo ha establecido. Es en quien Dios se complace. Es en el quien Dios se goza. Es en el quien Dios tiene complacencia. A él oír, dice, a él oír y no a otro. No se complazca oyendo hombres, llámese como se llame. Dios lo puso sobre todos los hombres, sobre todos los hombres. Él es la cabeza, Él es la cabeza, Él es el heredero de todo. Y en esta mañana Dios lo que nos ha puesto a nosotros es a verlo a Él, a confiar en Él, a tener la fe en Él, porque entonces cuando desechamos los rudimentos, entonces vamos a entrar en esta perfección. ¿Sabe? Esto es perfección, esto es perfeccionar nuestra vida espiritual. Claro. Esto es perfección. Esto es crecer en el Señor. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Demasiado contuso. Mire, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, el Evangelio. Vamos a terminar, hermanos, vamos a terminar ya. Más bien nos estamos pasando unos minutitos. Vamos a Filipenses, nada más, hermanos, ahí terminamos. Filipenses, vamos a ver qué nos dice aquí la palabra de Dios en Filipenses. Otra vez, vamos aquí al capítulo 1, versículo 27. 27 hermanos, ¿qué les parece si leemos del 27 al 30? Es tan bonito, hermano. Aquí hay una buena enseñanza para una próxima. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Amén. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo
no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Miren, hermanos, que este pasaje, cómo Pablo exalta y glorifica el nombre del Señor Jesús. Al punto, hermanos, que aquí dice que no solamente se nos ha concedido creer en Él, sino a padecer por Él. Mire, vaya usted por allí afuera ahora, cuando salga de aquí, dígale al primero que se topa allí en su casa, a un familiar suyo, dígale, gracias a Dios, Cristo como una ofrenda me hizo perfecto. Lo primero que le haga es decir, perfecto, este está loco, está loca. Le dicen a uno, perfecto usted. Sí. Perfecto solo Dios. Vaya con ese cuento que hablaba. Sí. Mire, dígale ahora cuando usted salga de aquí a alguien, mire, nosotros estamos combatiendo por la fe del Evangelio, porque el Evangelio dice que estamos completos en Él. Salga ahora y diga, mire, nosotros estamos completos en Él. Qué bueno es saber que hoy domingo 25 de octubre, le dice usted a la persona con la que está hablando, nos damos cuenta en esta hora que estamos completos en Cristo. ¿Cómo completos en Cristo? Yo le dije a alguien eso el otro día, me decía, sí, siga durmiendo de ese lado. Me dice, siga durmiendo de ese lado. Le digo yo, no solo durmiendo, roncando de este lado. Roncando de este lado. Amén. No solo se nos ha concedido, hermanos, creer, sino también de que nos traten así. Siga durmiendo ese lado. Eso que usted predica es una falsa doctrina, sí, está bien. No solo se nos ha concedido creer en Él, sino padecer por Él. Amén. Pero combatiendo unánimes juntos por la fe del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a quedar aquí, hermanos, en esta mañana para la gloria del Señor, sin antes recordarle a los que nos ven por el video que estamos martes y jueves a las 8:15 en Facebook en vivo. Y en YouTube puedes ingresar allí, Iglesia Despertar de la Gracia, le das videos y vas a ver todos los videos que se han subido durante todo este tiempo y puedes allí crecer espiritualmente para la gloria del Señor. Te declaro bendecida, bendecido, perfectos en Cristo para la gloria de Dios.